Vamos a ver cómo se ve la gráfica de la presión de oxígeno con el contenido de oxígeno en un paciente que tiene intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, en el eje de las 10 vamos a tener el contenido de oxígeno, y en el eje de las X vamos a tener la presión arterial de oxígeno molecular. Ahora, esta gráfica es más o menos así, que no hay que confundir con la gráfica de la curva de disociación de la hemoglobina, que es totalmente distinta. O sea, puede ser que la gráfica sea parecida, pero es distinta, y en el eje de las 10, para esta gráfica, para la curva de disociación de la hemoglobina, aquí no tenemos contenido de oxígeno, aquí tenemos porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, aunque las gráficas se parecen, no hay que confundirlas. Aquí estamos graficando presión de oxígeno de la arteria versus contenido de oxígeno en la arteria. Entonces, ¿qué va a pasar si un paciente tiene intoxicación con monóxido de carbono? Entonces, recordemos que el oxígeno está unido a la hemoglobina, pero también está disuelto en el plasma. Entonces, bueno, en rojo va a poner al oxígeno molecular. Aquí está el oxígeno molecular, que está disuelto y también está unido a las hemoglobinas. Y recordemos que cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno molecular. Y no todas las hemoglobinas van a estar saturadas, en ningún paciente, no todas las hemoglobinas están saturadas. Entonces, así está, hay parte de oxígeno que está disuelto en el plasma y hay parte de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Ahora, recordemos que la presión de oxígeno en la arteria está dada por el oxígeno que está disuelto en la sangre, no el que está unido a la hemoglobina. Entonces, este oxígeno es el que es el que ejerce la presión de oxígeno en la arteria, el oxígeno que está disuelto en el plasma. Ahora, si el paciente tiene intoxicación con monóxido de carbono, la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno molecular. Y aparte, el monóxido de carbono compite por el sitio de unión del oxígeno. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina casi en el mismo sitio que en donde se une el oxígeno molecular. Entonces, digamos, aquí está unido el oxígeno molecular, el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina. Entonces se va a unir a los sitios de unión de la hemoglobina para el oxígeno molecular. Por ejemplo, aquí tenemos oxígeno, pero si tenemos monóxido, puede ser que el monóxido desplace al oxígeno molecular porque el monóxido tiene más afinidad. Entonces, vamos a tener menos hemoglobina que esté unida al oxígeno, porque la hemoglobina va a estar unida al monóxido de carbono. Entonces, menos hemoglobina unida al oxígeno molecular, porque está unida al monóxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa si al paciente le damos o le ponemos una mascarilla o lo que sea, en donde esté inspirando aire que tiene 100% o que está compuesto por 100% de oxígeno molecular? Porque recordemos que el aire que inspiramos tiene 20% de oxígeno molecular y el 80%, bueno, un poquito menos, es de nitrógeno molecular. El 20% es de oxígeno molecular. Los pacientes que vienen con dificultad respiratoria, muchas veces les ponen una mascarilla o lo que sea para que inspiren aire que tiene 100% de oxígeno molecular. O sea, su presión parcial, bueno, su fracción es 100% de oxígeno. Ahora, hay pacientes en los cuales esto funciona y hay pacientes en los que no funciona. Este es uno de los pacientes en el cual no funciona. Vamos a ver por qué. Entonces, voy a poner, esta es la curva normal de un paciente que no tiene intoxicación. Entonces, aquí tenemos la presión de oxígeno molecular, aquí tenemos el contenido. Si el paciente inspira oxígeno molecular a 100%, o sea, la fracción inspirada de oxígeno molecular, el FiO2, es 100%. Esto quiere decir que el paciente va a tener más oxígeno, o sea, va a estar inspirando más oxígeno. Y al tener más oxígeno en los alvéolos, digamos aquí está un alvéolo, aquí están los alvéolos, al tener más oxígeno aquí, porque está inspirando más fracción de oxígeno, al inspirar más oxígeno, pues más oxígeno va a quedar en los capilares. Este es un capilar pulmonar, más oxígeno vamos a tener aquí en el capilar. Entonces va a aumentar la concentración de oxígeno. Entonces aquí igual vamos a tener aumentada la concentración de oxígeno. Ahora recordemos que la presión es la presión es ejercida por este oxígeno que está disuelto. Entonces, conforme el paciente inspira este oxígeno, la presión de oxígeno va a ir aumentando, porque pusimos más moléculas de oxígeno. Entonces, al tener más moléculas de oxígeno, aquí las moléculas de oxígeno, las que están disueltas en el plasma, ejercen presión en la
en la arteria y en la vena. Entonces la presión va a aumentar. En respuesta a esto, la presión de oxígeno molecular en la arteria va a aumentar. Ahora, ¿qué va a pasar con el contenido total de oxígeno molecular? Entonces, recordemos que el contenido total de oxígeno molecular está compuesto por dos cosas, por el oxígeno que está disuelto en el plasma, o sea, este que está libre, y el oxígeno que está unido a la hemoglobina, Ahora, si el paciente tiene intoxicación con monóxido de carbono, ya vimos que la hemoglobina no se puede unir al oxígeno molecular. La hemoglobina va a estar unida al monóxido de carbono, Y si ponemos que el paciente esté respirando a 100% de oxígeno molecular, en donde el paciente ahora va a tener más oxígeno aquí, sí, va a tener más oxígeno, pero más oxígeno disuelto, y no más oxígeno unido a las hemoglobinas. Y entonces, si no tenemos oxígeno unido a la hemoglobina, pues no especialmente va a aumentar el contenido de oxígeno molecular. El contenido de oxígeno molecular no va a aumentar porque no tenemos oxígeno que se esté uniendo a la hemoglobina. Nada más vamos a tener el oxígeno que esté aquí en el plasma, pero no el oxígeno que se está uniendo a la hemoglobina. Entonces, sí tenemos un aumento del oxígeno que está disuelto, pero es un aumento ligero, no es especialmente mucho. Y el oxígeno que está unido a la hemoglobina va a estar disminuido en un paciente que venga con intoxicación de monóxido de carbono. Entonces, ¿cómo va a estar la gráfica para este paciente? Para este paciente va a estar más o menos así. Porque sí aumenta la presión de oxígeno, ya vemos que sí aumenta la presión de oxígeno, la presión de oxígeno en la arteria, porque tenemos más oxígeno aquí. Pero es el oxígeno disuelto, por esto aumenta la presión. Pero el contenido de oxígeno no especialmente aumenta, o no aumenta tanto como aumentaría en un paciente normal, al darle 100% de oxígeno para que respire. Porque aunque tenemos más oxígeno aquí, sí tenemos más oxígeno aquí libre, pero no vamos a tener más oxígeno que se una a la hemoglobina. No tenemos oxígeno que se una a la hemoglobina. Y lo que más contribuye es el oxígeno que se une a la hemoglobina. Entonces sí hay un ligero aumento del contenido de oxígeno, o sea, de aquí, cuando no estaba inspirando a 100%, cuando estaba respirando aire a presión normal, o sea, a 20% de fracción inspirada de oxígeno. Y aquí, digamos que el paciente ya está inspirando a 100% de oxígeno molecular. Hay un aumento en la presión, pero no hay un aumento en el contenido de oxígeno, no especialmente, porque el monóxido de carbono está impidiendo que el oxígeno se una a la hemoglobina. El monóxido de carbono impide que el oxígeno se una a la hemoglobina. Por eso, cuando tenemos un paciente que tiene intoxicación de monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno va a aumentar cuando esté inspirando 100% de oxígeno molecular, pero su contenido total de oxígeno en la sangre no va a aumentar especialmente, y pues el paciente no va a mejorar mucho aunque esté respirando 100% de oxígeno molecular. Nos vemos en el siguiente video.